noches, bienvenidos a Minuto 1, como todas las noches aquí en la pantalla de C5N, el programa de Gustavo Silvestre, en una mega semana de feriados de carnaval. Un pequeño flash, una grajea de información para luego volver a entregarse al Rey Momo y a las espumas, quienes quieran. Es lo que le ofrecemos esta noche aquí en Minuto 1. Es un fin de semana que, a pesar del jolgorio, a pesar de la murga, de la cosa callejera, viene bastante cargado de información, y por eso nos ponemos ya mismo en marcha con la primera de las noticias que sacudió el fin de semana y que nuevamente tiene como epicentro al señor offshore, Luis Toto Caputo, el ministro de Finanzas, que fue descubierto por el diario Perfil con nuevas sociedades que manejó y que no declaró ante la Oficina Anticorrupción, en este caso en las Islas Caimán, una de las guaridas fiscales más conocidas del mundo, donde todavía el secreto fiscal permite una opacidad total para hacer negocios, sobre todo financieros, como los que se dedicó a hacer durante décadas Toto Caputo, primero en JP Morgan, luego en el Deutsche Bank, ahora en el gabinete de Mauricio Macri. Una revelación que hizo la colega Emilia Delfino como parte del equipo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que puso sobre el tapete los Panama Papers y que ahora empieza a ahondar en registros de la Securities and Exchange Commission, la Comisión Nacional de Valores estadounidense, que reveló que, contra lo que decía el ministro de Finanzas, él no solo fue el manager de un par de fondos de inversión, de Noctua y de Princess, allí basados en las Islas Caimán, sino que además fue uno de los dueños, que es lo que negó sistemáticamente y además lo que lo obligaba a blanquear esta situación ante la Oficina Anticorrupción. Un ministro que, si Macri tuviera que elegir 5 de sus 22 ministros para llevar adelante el gobierno, sin duda elegiría como propio. Un ministro que le ha permitido al gobierno estirar el ajuste de la manera en la que lo está haciendo, a fuerza de contraer deuda masivamente en nombre del Estado Nacional. Es el hombre que tiene la llave de Wall Street en el gobierno, y por eso es inimaginable que el gobierno le vaya a soltar la mano. Es por eso que los sucesivos escándalos, incluso la revelación de que uno de los fondos en los que trabajaba Caputo administró bonos en default justo en medio de la negociación con los fondos buitre que piloteó este gobierno, bueno, ni siquiera eso puso en peligro la continuidad de Luis Caputo al frente del Ministerio de Finanzas. Uno de los protagonistas de la noche aquí en Minuto 1, entonces, el ministro Luis Toto Caputo, en este caso descubierto con una offshore que no declaró ante la Oficina Anticorrupción. Un segundo tema para plantearles aquí, también explosivo en la noche de Minuto 1, también sacudió el fin de semana esta revelación, en este caso del diario La Nación. Fíjense ustedes, estamos hablando del diario Perfil y el diario La Nación. No hablamos de medios que estén especialmente enfrentados, enconados con el gobierno nacional. ¿Qué reveló La Nación en la pluma de Hugo Alconada Mon? Que el cuñado, así como lo escuchan, de Daniel Angelici, amenazó de muerte a un funcionario de la AFIP y le dijo: vas a hacer boleta, pero antes te vas a cansar de recorrer tribunales. Una trama de luchas intestinas y misterio en el ente recaudador que tiene un condimento especial. El presidente y toda su familia fueron descubiertos sumándose al blanqueo de capitales, que en un momento estableció que no podían entrar familiares, en otro momento fue vetado por decreto por el propio presidente de la Nación, y que finalmente fue revelado por Horacio Berbisky en Página 12. Bueno, esa revelación puso tan de punta los pelos en el gobierno que se desató una guerra sin cuartel en la AFIP. Y allí en la AFIP anidan también familiares de altos funcionarios del gobierno, en este caso Daniel Angelici. El cuñado de Daniel Angelici, a quien ven allí saliendo del ascensor de la AFIP, ese hombre es el que le dijo al funcionario Néstor Abelardo Sosa, un sabueso de carrera de la AFIP, sospechado ahora de vender secretos fiscales a empresas y a bancos,
que iba a ser boleta. Notable realmente el vocabulario que se está utilizando en las más altas cumbres del poder. Un vocabulario de Lampa prácticamente. Y el tercer tema, el tema que va a sacudir seguramente el tablero público durante toda esta semana y la que viene, antes del 21 de febrero, la marcha que convocó Hugo Moyano, parte de la CGT, los movimientos sociales, el sindicato bancario, la izquierda. Bueno, empieza esa convocatoria a ser bombardeada desde el gobierno, y ni más ni menos que con la ayuda de quien fuera el socio de Moyano en la primera convocatoria, Luis Barrionuevo. Empezó a trascender que el gastronómico no va a acompañar esa marcha, y fue ni más ni menos que de la boca de uno de los triunviros de la CGT, de Acuña, de Juan Carlos Acuña, que responde justamente a Barrionuevo y que había dicho inicialmente que iba a ser parte de la convocatoria. Aquí, en Minuto 1, todo lo que se dijo el fin de semana, el fuego cruzado entre los dirigentes sindicales y la perspectiva de una marcha que de todas maneras sigue pareciendo que va a ser bastante multitudinaria. No mueven la aguja tanto de la convocatoria estas deserciones, sí le quitan un peso político que tenían al principio cuando empezó a ser planteada. Nos ponemos en marcha ya mismo aquí con el primer tema. Este financista experimentado, uno de los hombres que más sabe de banca y especialmente de banca offshore en Argentina, un hombre que transitó la Avenida del Parque allí en Nueva York con gran destreza, acumulando una fortuna que declaró ante la Oficina Anticorrupción, otro del Gabinete Económico, igual que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, gente que viene del sector bancario, en lugares donde se pagan realmente sueldos astronómicos. Pero esos sueldos astronómicos no impiden que exista el berretín, el placer del azar, la pericia en la administración de los números, sobre todo cuando no son declarados al fisco, y eso es lo que está empezando a poner en problemas al ministro de Finanzas. La no declaración ante la Oficina Anticorrupción de dos sociedades en las Islas Caimán, en las cuales, según los registros de la SEC, la Comisión de Valores estadounidense, Caputo era uno de los dueños. ¿Qué es lo que reveló, como decíamos, el diario Perfil? Bueno, que en esta isla, en la isla que lleva esa bandera caribeña con el emblema de su majestad la reina, entre 2009 y 2015 Caputo tuvo el 75% o más de las acciones en Princess International Group, una offshore radicada en las Islas Caimán, que a su vez poseía entre el 50 y el 74%, fluctuando según el momento, de Affinis Partners 2, y también radicada en Islas Caimán, y a su vez Affinis era y es dueña de Noctua. Esto hay que imaginarlo como un esquema de mamushkas, ¿no? Para ocultar de quién es la mamushka más chiquita, la que está en el medio, se le pone alrededor una mamushka más grande y luego otra mamushka más grande. Eso oculta, por lo menos a ojos del desprevenido, la verdadera propiedad, lo que se llama técnicamente el beneficiario final de una compañía de estas características. ¿Cuánto administraban estas empresas de dinero de terceros no declarado ante los fiscos de origen de sus dueños? 251 millones de dólares. Es el dinero que se movió por esos fondos según, insisto, la Securities and Exchange Commission, tal como la cita nuestra colega Emilia Delfino en el diario Perfil. Caputo no declaró tener parte accionaria ni de Princess, ni de Affinis, ni de Noctua. Sí dijo en reiteradas ocasiones que era el manager, el Messi de ese fondo, el encargado de hacer que esa plata genere más plata, ¿no? Que en definitiva es el trabajo de los financistas. La defensa de Caputo concretamente fue la siguiente: dijo, nunca fui propietario. La reproducimos completamente en honor a las dos campanas, al derecho a réplica, a que Caputo explique esta situación que realmente se repite cada vez más en integrantes del gobierno de Cambiemos. Nunca fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess, sino asesor, administrador, fiduciario y o manager. Claro, el fiduciario en realidad, bueno, vamos a reproducirlo tal como lo dijo él y luego lo comentamos en el debate. Tenemos gente que sabe de esto esta noche aquí en Minuto 1.
por lo que no debía declararlas ni ante la AFIP ni ante la Oficina Anticorrupción, tal como manifesté anteriormente. Aprovecho, agrega Caputo, para reiterar que desde que en 2015 ingresé a la función pública, cesé de prestar cualquier servicio profesional a dichas sociedades. Menos mal que aclara que no le presta más servicios profesionales a empresas offshore y fondos de inversión que comercian con bonos de la deuda argentina, porque eso sí sería absolutamente incompatible. Lo que muestra la investigación de perfil no es que él haya hecho eso, que sería un delito abierto, es como encontrar infraganti a alguien apuñalando a otro. Lo que muestra la investigación de perfil es otra cosa, si se quiere más sutil, pero igual de ilegal, que es no haber declarado la propiedad de un fondo que sí se declara ante la autoridad bursátil estadounidense. Son muy estrictos los norteamericanos con esto. Pueden llegar a penar más una falta de este tipo que un homicidio. Y de hecho, lo que contábamos la semana pasada, allá la inside information, el uso de información privilegiada, es penado muy duramente. Y acá venimos de una semana en la cual la City hirvió de indignación contra otro Caputo, contra el primo de Toto, que, hizo una IPO, un lanzamiento de acciones en Wall Street, y la acción terminó valiendo mucho menos de lo que habían estimado bancos colocadores, amigos suyos de Wall Street. Eso es lo que indignó a la City, porque las acciones de Caputo, primo, no de este, del otro, se hundieron aquí en la Argentina. Bueno, esta clase de maniobras son las que los primos Caputo y muchos otros miembros del gobierno nacional conocen al dedillo desde hace mucho tiempo por haber trabajado en estos lugares, y ahora empiezan a ponerlos en problemas a medias, ¿no? Ponerlos en problemas en lo que puede hacerse problema el gobierno de lo que digan los medios, muy minoritariamente, muy marginalmente, respecto de sus potenciales ilícitos. ¿Qué dijo la oposición? Lo vemos. Agustín Rossi, el jefe de la bancada kirchnerista, tuiteó esto: la omisión es un delito. Además, Caputo fue quien negoció con los fondos buitres. Como decía Jaureche, fuimos a negociar al almacén con el manual del almacenero. Dijo más Rossi. Laura Alonso denunciará a Caputo por haberle omitido que era dueño de offshore. Dudo. Entonces, ¿estará incumpliendo sus deberes como funcionaria, lo que también constituye delito? Y siguió: vamos a citar al ministro Caputo para que concurra al Congreso a dar explicaciones. Por otra parte, el diputado de otra fuerza, del Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, crítico del kirchnerismo, harina de otro costal, hizo campaña por Sergio Massa, contra Scioli en 2015, contra el gobierno de Cristina Kirchner antes, en su último tramo. Bueno, de Mendiguren decía lo siguiente: recordemos que ya venía con problemas con el tema del dólar futuro. Tuvo problemas también con la colocación de 500 millones de los fondos de sustentabilidad del ANSES en una entidad financiera de Miami, donde había sido él parte hasta hace muy poco tiempo, cobrando comisiones por esa operación. Ahora vuelve a aparecer estos informes. ¿Qué es lo que están diciendo los informes? Aparentemente, pues todavía no tenemos oportunidad de verlo, lo vamos a ver esta semana. Roberto Feletti fue viceministro de Economía y conoce estos manejos financieros. ¿Es delito lo que hizo Caputo, Feletti? A ver, hay una omisión. Evidentemente, yo no conozco en detalle el tema, pero evidentemente hay una omisión de una acción. ¿Qué es lo que le pasa a todo este gabinete? Todo este gabinete, sus vínculos con el poder económico son tan estrechos que se olvidan de declarar, no declaran. Ahora, él era un responsable, un manager, según él mismo lo dice, un administrador, un gerente de un fondo de inversiones que manejaba más de 250 millones de dólares. Pero hay un tema que es delicado. Él fue el negociador de los fondos buitres, con los fondos buitres o con los holdout, porque algunos eran buitres, otros no habían entrado al canje. 11.700 millones de dólares, ¿verdad? Se pagaron. Ahora, él no fue a un canje. Él negoció mano a mano con cada uno de esos fondos y no le rindió nunca cuentas al Congreso de cómo había pagado. Nosotros
quedaba fuera sin canje 7,6%. Nosotros no sabemos si esos 11.700 millones le pagaron al 5%, al 3%. Entonces, esta situación donde él era manager de un fondo y no lo declaró, sumado a que negoció mano a mano, no se vio nunca. Nosotros cuando hicimos los canjes fuimos a la bolsa de Nueva York, el que agarraba, agarraba, y el que no agarraba, no agarraba. Con una oferta. Nosotros no sabemos cuál fue la oferta, no informó al Congreso. Miriam Bregman debería renunciar, como dijo de Mendiguren, Caputo. Bueno, estaríamos en un problema, porque si renuncia Caputo, ¿qué hacemos con Aranguren y sus relaciones con Shell? ¿Qué hacemos con el resto del gabinete? Con Angelici, que vos lo mencionabas al principio. Creo que esto me recordaba un poco a... Angelici debería renunciar a Boca, digamos. No es parte del gobierno todavía. Bueno, no, pero ahora seguramente después desarrollaremos el tema. Las relaciones que le han encontrado con la FIP son escandalosas. No sé qué es peor, si robar un banco o fundarlo. Lo de Caputo me hace acordar a lo mismo. No sé qué es más grave. Si que un ministro tenga de estas características relacionado con la economía y las finanzas del país, tenga relación con empresas offshore, que no las declare, o que una de esas empresas haya comprado bonos de la deuda argentina a 100 años, porque evidentemente también ahí hay una información privilegiada que estas empresas manejan por tener relación con él. Sí, seguramente cuando se encuentra una cosa así debería renunciar, pero me parece que no hay que poner tanto el eje ahí, sino como derrotamos el plan económico que tienen Caputo, que tienen Macri y todo su gabinete, ¿no? Que es el que está generando un endeudamiento que lo va a pagar como siempre los sectores populares y los trabajadores en la Argentina. Qué nivel, en pleno carnaval le citamos a poetas alemanes y todo, aquí en Minuto 1. Sergio Abrevaya también nos acompaña esta noche, es legislador por el GEN, la fuerza de Margarita Stolbizer. Quiero preguntar, ¿qué abordaje hace de esta revelación? Bueno, lo mismo, creo que tenés dos situaciones. Una, la posibilidad, si esto se comprueba, de que haya sido o sea propietario de acciones que no declaró. Esto evidentemente podría derivar en un pedido de denuncia porque habría sido una omisión a la ley de ética pública. Por otro lado, hay una segunda cuestión que tiene que ver con lo que vos decías, que tenemos un ministro, como ya nos pasa con varios, como decía Miriam, que se ha dedicado a asesorar cómo evadir. No es menor esto, es decir, su asesoramiento. Él dice, yo no soy propietario, soy gerente, manager, no es peor. Es un recomendador, eso mismo no de la producción, no es un recomendador de crear producción en un mundo empresario que yo reivindicaría, una pyme que pueda producir algo. No, él te recomienda cómo irte afuera. Yo no conozco la mecánica económica, pero por lo que uno sabe, de empresas que se crean para ser propietarios de otras empresas, no casualmente en Delaware, que suele ser, después termina siendo... Y en Caimán. Arranca en Caimán y sigue en Delaware, que también es como la entrada en Estados Unidos más fácil para ese tipo de empresas. Sí. Y me parece que estamos ante alguien que es nocivo para la Argentina, porque tiene en su mapa mental un mundo económico que no tiene nada que ver con beneficiar ni el trabajo ni la producción, sino cómo evadir y cómo producir ganancias, de tal manera que gastan en constituir todas esas empresas que no representan ningún costo, porque en definitiva la ganancia debe ser tan alta que vale todo ese gasto infernal de profesionales que sostienen afuera la constitución de esas empresas. Así ahora, que tenemos un doble problema con este ministro. Ya lo creo. Ahora vamos al tema que cruzaba un poco también esta discusión. Daniel Angelici y su cuñado en la FIP. El escándalo de las amenazas en el organismo recaudador. Una interna macrista, pero ya con condimentos por lo menos con vocabulario de Lampa. Condimentos de temor físico y una danza de millones en el medio que da vértigo de solo imaginarla. ¿Quién fue quien profirió la amenaza? La amenaza la profirió el cuñado de Daniel Angelici, Sergio Maguiña. Ahora vamos a ver los protagonistas de esta historia, pero lo que usted tiene que saber es que, por un lado, el cuñado de Angelici le dijo que iba a hacer boleta a un funcionario de la FIP y que, por otro lado, después Angelici, esto en un pasillo, en un ascensor, entrando a un ascensor, en un pasillo ahí enfrente de la casa de la Plaza de Mayo, en diagonal a la Casa Rosada. Pero además, no solamente Daniel Angelici
asistió impávido a toda esta situación, sino que además lo reivindicó a su cuñado cuando le consultó el diario La Nación para dar cuenta de su testimonio. Los protagonistas son los siguientes. Por un lado, bueno, el consabido, consigliere del presidente, presidente de Boca, operador judicial, un hombre verdaderamente versátil. Alberto Abad, en segundo lugar, titular de la AFIP, ya había sido titular en la época de Duhalde. Bueno, ustedes saben quién es Abad, hombre conocido. El titular de la AFIP gana más que el presidente, digamos, es una tropa de élite la que controla los impuestos en Argentina. Y luego estos dos hombres, de quienes no se conoce rostro, pero que son Sergio Maguiña y Néstor Sosa, el que profirió la amenaza y el amenazado. El cuñado de Angelici, que era director de fiscalización de la AFIP, pero lo volaron a raíz de este episodio, y Néstor Sosa, subdirector general de auditoría interna de la AFIP. El sustrato de esto, el contexto de esto, es la revelación de quienes participaron en el blanqueo de capitales, siendo familiares o amigos o empresarios muy allegados al presidente de la Nación. Eso incluye a Marcos Marcelo Mindlin, dueño de Denor, del Grupo Pampa, incluye a Paolo Roca, dueño del Grupo Techint, incluye a los familiares directos del presidente, Gianfranco Macri, por un lado, a varios de sus hijos, a Javier Madánes Quintanilla, dueño de Aluar. Bueno, grandes empresarios y familiares de poderosos de la Argentina que participaron en el blanqueo, que luego fueron publicadas las cifras que blanquearon de dinero no declarado en el exterior por Horacio Berbisky en página 12, y que el gobierno nunca desmintió, pero sí empezó a investigar inmediatamente una verdadera casa de brujas para ver quién había sido. En el medio de esa casa de brujas se encuentran con otra mafia dentro de la AFIP que vendía secretos fiscales a bancos y a empresas, según la denuncia que hacen desde el gobierno. Todavía es presunto esto. Y en el medio de esa disputa, el cuñado de Angelici, apelando a métodos más de una barra brava de fútbol que de un organismo técnico tributario, le tiró esta. ¿Qué pasó en el ascensor? Esto que ustedes ven acá. Vas a hacer boleta, pero antes te vas a cansar de recorrer tribunales. Yo no sé qué es peor a esta altura como amenaza en la Argentina de 2018. Pero por las dudas le tiró las dos. Y eso es lo que le dijo Sergio Maguiña a Néstor Abelardo Sosa. Lo publicó Hugo Alconada Mon en el diario La Nación. Pero no terminó ahí la historia. 3 días después, la AFIP saca un comunicado oficial, membretado, distribuido a los correos electrónicos de todas las redacciones del país. ¿Qué decía? Se han detectado una serie de maniobras en la operatoria habitual de distintas áreas pertenecientes a las subdirecciones generales de sistemas y telecomunicaciones, recaudación y fiscalización y otras más. Se da por finalizada y asignada la función de Maguiña como director de fiscalización. Claro, lo ayudaba el apellido a Maguiña, nadie lo vinculó inicialmente al Tano Angelici. Ni siquiera es Tano. Pero el episodio que les contamos recién del ascensor saltó rápidamente a los pasillos de la AFIP y empezó a correr como reguero de pólvora hasta que dio con el escritorio de Alconada Mon. En ese contexto es que Angelici sale a reivindicar a su cuñado y le dispara munición gruesa a Abad. Fíjense ustedes la interna a la que estamos asistiendo. Sería para Pochoclo si no fuera que estamos del lado de adentro de la olla nosotros. Mi cuñado no tiene nada que ver. Todo esto es una casa de brujas para tapar que no saben cómo se filtraron los nombres del blanqueo. Quieren usar una persona cercana a mi hermana y que salga mi apellido. Dice en alusión a Abad, el titular de la AFIP. No hay otra forma de interpretarlo. Quizás se refiere al diario La Nación, pero sería más que llamativo que lo hiciera. El ministro de Hacienda, el ministro de Finanzas, el jefe de gabinete, por ahora mutis por el foro a este respecto. Pero la realidad es que la interna crece y Angelici hizo trascender su malestar contra Néstor Abelardo Sosa en tribunales mientras
sigue creciendo el escándalo puertas adentro de la FIP. Decía Miriam Bregman que esto es motivo de escándalo. Ahora ustedes lo pueden sopesar por sus propios medios, pero le quiero pedir a Miriam una reflexión al respecto. No, me parece verdaderamente que es escandalosa esta revelación y lo que está de fondo nuevamente es lo mismo, son los negociados económicos del gobierno, de sus familiares, de sus allegados. Hace una semana, el sábado pasado, Clarín sacaba una nota donde decía que Macri estaba furioso y que porque se habían revelado el nombre de su hermano y de otros allegados que vos mencionabas, de que habían entrado al blanqueo. Entonces hay que ver en estos datos políticos que ahora trascienden, no por esta barbaridad y esta brutalidad que hace Angelici y su cuñado de amenazar a la gente, pero el trasfondo es que se beneficiaron con el blanqueo, que cuando se votó la ley en el Congreso, ellos sabían claramente que el objetivo último era para los familiares, a pesar de que ahí dijeron que no y después lo sacaron por decreto. Es decir, cómo van mintiendo y cómo de última a estos empresarios les afecta tanto cuando se viola el secreto fiscal, el secreto bancario, porque salen a la luz la manera en que hacen su dinero, porque si ese dinero no tuviesen que ocultarlo, ¿por qué están tan preocupados? Creo que la denuncia de Horacio Berbisky los puso tan nerviosos porque muestra todo ese entramado y todo lo que mintieron, reitero, en el Congreso Nacional. Yo era diputada nacional y dijeron que de ninguna manera este blanqueo era para ayudar a amigos o a familiares, luego los terminaron incluyendo y cuando esto sale a la luz termina un escándalo, y que Angelici es un operador judicial y amenaza con tribunales también es escandaloso, porque no lo decimos nosotros, Elisa Carrió hizo una denuncia diciendo que Angelici operaba los tribunales federales. Bueno, ahora sale a la luz abiertamente cómo su amenaza es que va a llevar a alguien a tribunales. Agrego el dato, para el que no lo sabe, que Horacio Berbisky, luego de publicar esto en Página 12, en un muy confuso episodio, dejó de escribir en Página 12. Después de 30 años, no sé, acá hay varios memoriosos que me lo pueden precisar. Si no recuerdo mal... 30 años. 20 y pico, 30. 30 años con todos los gobiernos, Alfonsín, Menem, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. Nunca su nota de los domingos de página dejó de salir. Ese es el contexto en el cual se inscribe esta interna en la cima del poder. Es claro que hay una investigación y que al gobierno le preocupa muchísimo que siga vulnerándose el secreto fiscal. También son claras dos cosas. La obligación de un periodista es publicar la información pública relevante que llegue a sus manos, y está perfecto que así sea. Y por otra parte, la obligación de la FIP es conservar el secreto fiscal. Entonces, hay un evidente choque de intereses en el cual el gobierno, si no estuviera involucrado hasta los tuétanos, con nombres de familiares, de allegados y de vínculos allí, bueno, podría intervenir de manera más clara, más transparente, menos opaca. Abrevaya, usted ha investigado mucho corrupción. En este caso, ¿cómo debería proceder el gobierno? Yo creo que el gobierno tiene primero un problema de fondo, que es que realmente tiene mezclados los intereses y que mintió cuando se aprobó la ley de blanqueo. Creo, como lo prueba desde hace pocos días, una película que está relatando lo que sucedió en Estados Unidos en un momento, digo para poner un ejemplo insospechado, en un momento en el cual pasaba lo mismo. Se discutía si el periodismo podía publicar o no cuestiones que hacían a la seguridad nacional mucho más grave que esto, y por supuesto ganó. En la corte ganaron todos los diarios porque terminaron yendo los dos principales y el resto de los chiquitos. Me parece que era publicable y creo que la filtración es mala. Es mala esa y es mala otra filtración, otro tipo de filtraciones. Mi fuerza política, que ha denunciado la corrupción del gobierno anterior, tampoco vemos bien que se publique audios de la expresidente que deberían estar en un expediente y de repente salen a la luz en todos los medios. Este gobierno filtra lo que quiere porque no tiene ningún respeto a nadie. Cuando se le filtra a él, se preocupa, ¿no? Tal vez ese sea uno de los roles de Angelici también, ¿no? Habría que investigar por ahí cuál es su rol en el Poder Judicial, si no tiene que ver también con qué datos llegan a la prensa y qué datos no. Yo no creo que sea Angelici. Habría que preguntarle a Carrió. Yo creo que me parece que el gobierno asumió un formato que tiene que ver con los servicios, ¿no? Con la histórica prestación de los servicios, con uno que se convirtió en enemigo del gobierno anterior, que pasó a ser amigo en este gobierno, y que por ahí pasa toda la construcción de inteligencia sobre cómo se forma la opinión. ¿De quién hablamos? Y por otro lado, del conocido, ¿no? Es el único caso de la Argentina que los espías se hacen conocidos. Pues hablamos de Estiuso. Claro. Pero
Me parece que además está el otro tema, ¿no? En el caso nuestro, vos lo sabés. Ahora ya, ahora ya no hace nada nombrarlo, da notas en bares. No, antes... Había que nombrarlo en 2004. Preguntale a Vélez. Preguntale a Vélez. Y por otro lado, lo que sí sucede, que es de las empresas permanentemente con intereses cruzados en el gobierno de familiares, pasa todo el tiempo, lo estamos viendo en toda la línea. Y a ellos les preocupa cuando salta, porque este es un hermano de Macri. La realidad es esta, es el hermano, no es un primo segundo, no es la discusión del cuñado con Angelici. Es el hermano el que se anotó en el blanqueo, ¿no? El tema de la FIP, Roberto Feletti, es que a veces maneja información más sensible todavía que la CIDE, en términos de la importancia para el patrimonio de la gente, ¿no? A ver, la FIP avanzó muchísimo en los últimos años, inclusive durante nuestro gobierno, en cuanto al manejo y cruces de información y relevamientos que hacen a su función de conocimiento casi prácticamente online de las transacciones y el movimiento de la Argentina, lo cual está bien. El tema es... Si es de uso público. A mí me llama... Porque si no, no podés recaudar, digo. Claro, lo que hubo durante mucho tiempo, nosotros pudimos elevar la presión tributaria prácticamente de 26 puntos del producto a casi llevarla al 37, subió 11 puntos el producto de la presión tributaria, no porque cambiamos mucho los impuestos, sino porque esencialmente recaudamos mejor, más los derechos de exportación. Roberto, con esta gente se lleva la plata afuera. Vos podés aumentar la presión tributaria contra el kiosquero que está acá a la vuelta, pero esta gente tiene la plata afuera, no hay presión tributaria que los afecte. Ahora ha cambiado, y además baja la presión tributaria. Ahora ha cambiado la historia. Ahora, volviendo al tema del blanqueo, que es la opacidad del gobierno, ¿no? Porque, digo, hay 123.000 millones de dólares que se blanquearon. 123.000, de los cuales hay 99.000 afuera, 24.000 acá adentro. Y en simultáneo le bajaron el impuesto al patrimonio. O sea que tenemos una ley que se vota en el Congreso para que se blanqueen 123.000 millones de dólares y no los podamos hacer tributar. Pero además... Eso es grave. En simultáneo, ¿cuánta plata salió en los últimos 2 años? Y en los últimos 2 años vos tuviste, porque lo grave es esto... Pues entraron 23.000, pero ¿cuántos se fueron? No, entraron, estaban acá, los sinceraron, digo. No es claro, que entrar no entró prácticamente nada. 100.000 quedaron afuera, 23.000 acá. En estos 2 años, por salida de capitales, balance del Banco Central, se fueron cerca de 46.000 millones de dólares. Y en simultáneo tomaste fondo fresco de deuda por 52.000. Lo grave, porque también van a decir en nuestro gobierno, sí, pero se financiaban con exportaciones. Esto no. Acá se está tomando deuda, ¿sí?, que le queda al Estado, ¿sí?, a todos los argentinos, y los dólares se lo están llevando un grupito. Un clásico. Un clásico. El epicentro está en la FIP, pero salpica la justicia. Y nosotros recopilamos para que ustedes tengan en mente ya todas las causas que hay abiertas sobre miembros importantes del gobierno y sus familias. Ojo, sacamos por ejemplo la de Macri y las escuchas, que ya fue sobreseído. Sacamos la de Gustavo Arribas, el jefe de los espías, y su dinero offshore, que tampoco había declarado, que también fue muy rápidamente sobreseído, curiosa y rápidamente sobreseído. Pero les juntamos las que están activas, las que están con imputaciones, las que están en proceso de instrucción. Fíjense, son varias. Una que está teniendo movimiento es la del Correo. La del Correo, donde hay presiones realmente muy fuertes para desplazar a Gabriela Boquín, la fiscal en lo comercial ante la Cámara, que descubrió toda la trama de intentar autoperdonarse la deuda desde el Estado, la deuda que acarrea el Grupo Macri desde su época al frente del Correo, allá entre el año 99 y el año 2004. Bueno, ahí están imputados Mauricio Macri y Oscar Aguad, exministro de Comunicaciones y actual ministro de Defensa. En el caso de este también están imputados, a Marcos Peña y Alfonso Pratgay, porque fue el que inicialmente manejó el tema de la deuda desde el Ministerio de Hacienda, y Marcos Peña por abuso de autoridad. Todos ellos están a disposición del juez Ariel Lijo, fueron imputados por los fiscales, ¿no? Luego hay otra causa por irregularidades en la explotación del espacio aéreo,
Ustedes saben que Flybondi, la aerolínea que tanto promocionó el gobierno, viene de una serie de contratiempos que la pusieron en boca de todos durante las últimas 2 semanas, desde que empezó a intentar volar. Allí hay una causa que maneja, que instruye el fiscal Dilelo, y donde los acusados son Mauricio Macri y Guillermo Dietrich. Sigue, hay varias. Hay otra por lavado de dinero, que instruye Federico Delgado contra Gianfranco Macri y Mariano Macri por el caso de los Panama Papers, una causa en la cual Delgado, un incansable buscador en registros contables de acá y del exterior, ha encontrado mucho, pero es difícil de tipificar justamente por lo opacos que son estas guaridas fiscales. Sigamos para mostrar las que quedan. Está también la de Odebrecht, que lo tiene al primo Ángelo Calcaterra, siendo juzgado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Tenemos también negociaciones incompatibles contra Juan José Aranguren por el caso de la importación de gas de Chile, instruida en este caso por el juez Luis Rodríguez, todos jueces de Comodoro Pi que por ahora vienen tratando de hacer buenas migas con el gobierno. Y bueno, el caso de Caputo, que lo denunciaron por el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, al cual ahora seguramente se van a sumar sus offshore. En la AFIP se manejan muchos datos muy sensibles. Y una prueba de ello es que hay muchos miembros del gobierno anterior con muchas causas judiciales abiertas, algunas más avanzadas que otras, y algunos, sin que haya ningún avance, fueron puestos tras las rejas sin ninguna contemplación, en base a la nueva doctrina de imputado, marche preso con casquito y chaleco antibalas. Ricardo Echegaray, que también tiene varias causas abiertas y está preparando su defensa, jamás fue salpicado por ellas, y apenas fue atisbado por algún avance de una de esas causas, aclaró que lo que va a contar no le va a gustar a nadie. A eso me refería cuando decía que es bueno que la AFIP tenga información si es de uso público, pero no si va a ser de apropiación privada. Vale el debate sobre este aspecto. La CGT, el otro tema fuerte de la noche, y un verdadero vodevil, una comedia de enredos entre dirigentes que, bueno, llaman a la marcha del 21, después dejan de convocarla. Algunos que de entrada decían que era una defensa personal, ni siquiera corporativa, personal de Hugo Moyano. ¿Qué dijo Hugo Moyano? Demos la nota. ¿Usted y su familia ahora? Pero, ¿cómo es que me siento? ¿Ustedes leen los diarios o no leen los diarios? ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Están todos los días diciendo una cosa nueva. ¿Al gobierno le conviene una CGT dividida? Al gobierno le conviene una CGT subordinada. No dividida, subordinada. Y esto es lo que está logrando. Moyano, ¿qué piensa de esta reunión que tuvieron distintos referentes del Partido Justicialista? Bueno, segundas líneas, se le dice. ¿Cree que pueden llegar a buen puerto? ¿Es interesante? En este momento todo lo que tenga que ver con la unidad me parece importante. Todo lo que tenga que ver con la unidad me parece importante. ¿Usted dijo que se juntaría a tomar un café con el expresidente? Y a mí me preguntaron y le dije que sí. No es que yo salía a decir, quiero sentar, no. Me preguntaron y que sí. Porque ustedes toman respuesta como afirmaciones de uno. A mí me preguntaron, claro que sí, ¿cómo no me voy a sentar? Siempre y cuando lo pague ella, ¿no? Decía, algunos son siempre oficialistas. ¿A quién se refiere puntualmente? Algunos sindicalistas son siempre oficialistas. ¿A quién se refiere? A todos los que ustedes saben, los históricos, siempre son lo mismo. Yo voy a pensar que un dirigente que tiene unos cuantos años, bastante más que yo, o otros que se han sumado, van a cambiar. No cambian, ellos ya son así. Y hay que respetarlo como... ¿La CGT? ¿Los oficialistas se integran en el triunvirato de la CGT? Los que salen a decir que no se van a comer. Y bueno, saquen la cuenta ustedes si ustedes lo conocen como yo. Casi nos habíamos olvidado de la voz de Hugo Moyano en estos 2 años de presidencia de Mauricio Macri. Ahora habla hasta la salida de los partidos de fútbol. Pero, por las dudas, por si no se entendió bien lo que dijo, su hijo lo subtituló. Pablo Moyano dijo lo siguiente:
Les molesta que gremios hermanos se manifiesten contra el hambre que está instalando este gobierno. Este personaje que representa el gremio de sanidad, por Héctor Daer, solo piensa en esclavizar al laburante. No puede ser que un dirigente esté al frente de la CGT, no quiera subir al escenario porque le tiene miedo a la gente. Eso, dijo Moyano, es de cagón. Héctor Daer sobre el asunto dijo lo siguiente. ¿Por qué no se participa? Porque el movimiento obrero es mucho más complejo y no podemos estar supeditados a los caprichos y las individualidades de tal o cual dirigente. Los problemas que existen en nuestro país son gravísimos. Tenemos que tener un marco de discusión con el gobierno sobre los diferentes problemas que afectan a los trabajadores, a los intelectuales, a distintos sectores de nuestro país. Pero la marcha en función de intereses individuales o caprichosos de tal o cual dirigente, eso no hace bien al movimiento obrero y lo aísla como se viene manifestando día tras día. ¿Se cortó solo, Moyano? Sin duda. Perdón, me los confundí. Era Rodolfo Daer, el hermano mayor de Héctor Daer. Usted lo recordará por haber sido jefe de la CGT en los años 90, la CGT que dejó pasar la flexibilización laboral. Una vez asistí a cómo Rodolfo Daer reconocía ser un burócrata sindical, trabajar en mantenimiento de una empresa de alimentos sin haber jamás clavado un clavo ni apretado un tornillo. Cito textualmente, ¿eh? Cito textualmente. Eduardo López nos acompaña esta noche, es secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación, y ellos sí van a marchar el 21 de febrero, igual me imagino en plena discusión de los salarios. Buenas noches. Buenas noches. Sí, marchamos, como venimos marchando, el 21 a las 15 horas en Belgrano y 9 de julio, por trabajo, para todos y todas, contra los tarifazos, contra el techo del 15% a las paritarias. Fíjate que estos fondos, estos prestadores y tomadores de deuda, le dieron una cláusula de garantía para seguir ganando plata a los Caputo Boys. 23,5 les dieron. 23,5. ¿Cierran por el 23,5 usted? Sí, es una cláusula gatillo, es una oferta para sentarse. ¿Qué nos ofertan a nosotros? 15 sin cláusula gatillo. La cláusula gatillo se la dejan para Caputo. Se la dejan para Shell, que tiene una cláusula gatillo que es que está atada a la nafta, al barril de nafta y al dólar. De petróleo. Sí. De petróleo, perdón. Se la dejan a Edesur la cláusula gatillo. Por supuesto, como vienen a aumentar. Ahora nosotros, bueno, vamos a marchar. Vamos a hacer miles. Va a haber organizaciones políticas, sociales, sindicales y va a haber mucha gente suelta. Esto es el miércoles, de esta semana no, de la otra, el 21, 15 horas, es una cita con la historia. En defensa del trabajo, de la producción, porque cuando digo contra los tarifazos, van a venir a esa marcha pequeños y medianos empresarios que están en problemas, pero no por el que pedimos más del 15% de los laburantes, sino porque no hay mercado interno y porque le subieron las tarifas. Vamos a hacer miles, quizás no estará alguno, pero solos no vamos a estar, no estará algún dirigente, pero que vamos a hacer miles y miles, no tengas duda. Hay deserciones que no llaman la atención. No. Daer de entrada dijo que no iba, o que esto era para defenderse y demás. Ahora, lo muy llamativo es lo de Acuña, ¿no? Que llamó, eran dos los triunviros de la CGT que estaban en el día de la convocatoria. ¿Tenemos el audio de lo que dijo ahora? Ponelo. En cuanto a mi organización, te digo, nosotros no vamos a movilizar, pero apoyamos el reclamo porque sabemos que es un reclamo razonable, ¿no es cierto? ¿Qué le ha dicho o qué ha podido charlar con Luis Barrionuevo sobre esta protesta del 21? ¿Cree que va a tomar la misma determinación que usted imagina que va a surgir de su propio gremio, de tampoco movilizar el 21? Es muy probable porque además es como que algunos sectores, por un lado el gobierno, ¿no? Haciendo toda una campaña de difamación como que es un problema de Moyano personal. Y por otro lado, tenemos sectores políticos que se cuelgan a un reclamo de los trabajadores y no corresponde que se politice un reclamo claro
y justo de los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, también eso hace que muchos compañeros no se sientan cómodos en esa situación. ¿Cómo se explica esto, López? ¿Se bajó? ¿Nunca se subió? No, Recién estuvo en el anuncio, Eduardo. Sí, Cuando pero se hizo el anuncio le estaba sentado. Pero a veces ahí a la mesa. la gente anuncia para bajarse y decir queda solo el otro, ¿viste? Igual esto de sectores del gobierno, de sectores de los trabajadores que no quieren que se politice, sectores que trabajadores tampoco quieren marchar porque tienen miedo. ¿Qué quiere decir eso? Yo no veo que se esté bajando mucha gente. Somos más o menos los mismos que a fines de noviembre. ¿Te acordás de ese acto? Que fue el moyanismo, que habló, me acuerdo que habló Pablo Moyano, Palazzo, Yasky y Pablo Micheli, vinieron las organizaciones sociales, las políticas, de manera tal que nosotros, miércoles 21, 15 horas, omití algo sí que me parece importante, que también convocan las organizaciones sociales, variopintas organizaciones sociales que le están sacando los programas. Entonces, ni siquiera hay red de contención. Ojo con esto. El 21 todos a las 15 horas y los maestros desde ya, que ni siquiera nos están convocando a las paritarias, los maestros vamos a ir por paritarias sin techo, por las netbook, por el salario mínimo y por una educación nacional. Porque, quiero decir algo, Finocchiaro dijo hace 2 o 3 días, Finocchiaro es el ministro de Educación Nacional, sí. Vale la pena aclarar quién es. Dice, confío que en los gobernadores que den buenos salarios a los docentes de sus provincias. Bueno, se ve que no confía en el presidente, porque el presidente también paga el salario de los docentes en las provincias, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Entonces le pediría a Finocchiaro que diga qué va a hacer Macri con su parte del salario, aparte de exigirle a los gobernadores que nosotros también exigimos. ¿Cómo explica esto? ¿Cómo se explica esto de Acuña? No, creo que, mirá, si ves que Clarín lo hace tapa casi día por medio, los que se van bajando, le ves por dónde viene la intención y la intención del gobierno de limar esa movilización y de limar a cualquier otra expresión que sea un canal más allá de Moyano o los motivos personales que lo muevan a Moyano a movilizarse, que sea un canal de expresión del descontento del gobierno. Por eso nosotros nos vamos a movilizar con el sindicalismo combativo, vamos a estar el 21 y lamentablemente lo que sigue faltando es un plan de lucha unificado, porque también el 15 hay un paro nacional de ATE, o sea, 2 medidas con una semana de diferencia divididas que hacen que le reste fuerza a la expresión de los trabajadores. Nosotros, por supuesto, que vamos a participar en las dos, pero no podemos dejar de señalar esto, ¿no? Hace unos días estuve en una conferencia de prensa del INTI donde había 2 dirigentes sindicales de ATE, uno nacional y otro de Capital, y los dos anunciaron una medida distinta. Entonces llegamos a extremos como ese, que estamos en una misma conferencia de prensa y uno llama el 15 y el otro llama el 21. Creo que eso hay que señalarlo, pero que también que por abajo esto de unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, que se cantan tanto en las marchas, no es solo un cantito. Los sectores que están luchando se están coordinando alrededor del Hospital Posadas. El día sábado 17 están llamando a un encuentro de coordinación y es muy importante porque si hay algo que favorece al gobierno es que se pelee por separado, ahora, Miriam, se resista por separado. El Posadas está en un conflicto gravísimo. Víctor Daer es de Sanidad. Justamente. Bueno, los Daer siempre han sido oficialistas de todos los gobiernos, como Gerardo Martínez, ¿no? Gerardo Martínez no solo estuvo con el kirchnerismo, estuvo antes con el menemismo y ahora está con Macri. Ellos están siempre, son oficialistas de aquellos que les convengan para mantener sus propios privilegios, pero lo que nosotros tenemos que señalar es qué es lo que necesita hoy el movimiento obrero, qué es lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras, y es un plan de lucha unificado para no seguir diciendo Macri es malo, hace esto, hace el otro, sino para pensar cómo lo derrotamos, y es evidente que se necesita una instancia superior, una huelga política que derrote el plan económico, porque Macri ha hecho mucho marketing con esto, ¿no? Entonces el que lo cuestiona no quiere la gobernabilidad. ¿Y qué es la gobernabilidad? La gobernabilidad es votarle todo para que siga superexplotando a los trabajadores, para que siga aumentando la inflación, para que quieran poner un piso a las paritarias. ¿Qué es la palabra gobernabilidad? Entonces nosotros lo decimos abiertamente, hay que derrotar al plan político del gobierno. ¿Hay razones para ir a una marcha de estas características para ustedes sobre Valle? Sí, sobran. La verdad es que han presionado la inflación con favoreciendo ganancias de empresas y se han quedado y han relegado al trabajador y han relegado el mercado interno
en la Argentina, no me parece que es muy claro eso. Me parece también que además han echado mano a algo que hablábamos antes, que es presionar a algunos sindicalistas, y acá no perdamos el sentido común, ¿no? Son presionables. Son presionables, ¿por qué? Y porque hay una dinastía en muchos sindicatos que no hay que criticarla solo si están con Macri, porque si están de este lado también son un problema. Digo, la gente con sentido común muchas veces termina rechazando lo que hacen muchas fuerzas políticas y gremiales, de defenderlos porque ven ese cuadro de sindicalistas, que el gobierno usa muy bien, El gobierno agarra uno o dos, los presenta, muestra que son millonarios, y el resto arregla rápidamente. Ahora, yo creo que de este lado hay que reivindicar que no estamos de acuerdo con ese tipo de formato sindical, ni con dinastías tampoco, pero que evidentemente no se puede no plantarse en esta etapa cuando el trabajador pierde y las empresas que decían que perdían antes están empezando a declarar ganancias gracias a los tarifazos. Alguien está perdiendo y siempre termina siendo el trabajador. La excusa de Acuña es... se viene el kirchnerismo y quiere aprovechar el kirchnerismo, la marcha, entonces por eso no marcha. Siempre podemos demonizar a alguien. Ahora, el dólar subió en 2 meses 16,5%. El que firme una paritaria del 15 es porque cree que el dólar no se va a mover en lo que resta del año, ¿no? Digo, 16,5, ¿qué es lo que lee hoy el trabajador? Y yo en eso apuesto algo de lo que dice Miriam de la movilización de los trabajadores. No llega, no hay forma. Esto es lo que está en discusión acá en la Argentina. Marzo va a ser un mes tremendo. No llegan con el changuito, no llegan con las tarifas, cada vez tienen menos capacidad de comprar, está en economía de subsistencia el trabajador y bueno, la única posibilidad que hay es la protesta, digo, porque si no, insisto, ¿quién puede pensar? El gobierno está pensando que la inflación se ancla con el piso salarial. Plancharlos, como no puede controlar el dólar, que es la estrategia de Quintana, hay que dejar que se devalúe, hay que anclar inflación conteniendo salarios. Usted se lo está escuchando decir esto a Roberto Ferretti, que fue viceministro de Economía del kirchnerismo. Ahora, ¿quiere ver lo que dice el expresidente del Banco Nación del macrismo hasta hace 3 minutos? Carlos Melconian. El dólar no está desbocado, pero hay confusión en la política económica. Esto lo dijo este mismo fin de semana. ¿No? Pero vos tenés un equipo económico que el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, se juntó para decir que había que bajar la tasa, se dieron cuenta que la bajaban 150 puntos básicos, el dólar subió 3 pesos, ya está. Ahí están en un problema serio. ¿Eso es la confusión que dice Melconian? Pero claro, y yo creo que la propuesta esta que ha tirado Milei con Giacomini, avalada por Cavallo, de dolarizarlas de vaca a largo plazo, es que ellos están pensando, si yo no puedo allegar los dólares para abastecer la demanda, tengo que suprimir pesos. Y la única forma de suprimir pesos es transformar las LEVAC que hoy están en pesos en dólares. Y están pensando realmente eso. Están pensando realmente eso. Pero eso sería una deuda descomunal. Y ellos hablan de 3 puntos, claro. Ellos hablan de 18.000 millones de dólares, de transformar una parte de la LEVAC en 18.000 millones de dólares. Mientras tanto sigue una receta antiquísima, ¿no? De cómo bajar el ancla salarial. Hoy el gobierno es el ancla salarial. Lo que va a parar la inflación es el ancla salarial. No, ni siquiera es el tipo de cambio. La recesión va. Sí, fundamentalmente que no haya traslado a los salarios de ninguna mejora. Y sí. Quédense, porque en unos minutos les voy a presentar lo que para mí es algo realmente obsceno. Una obscenidad que trasciende a nuestro país, que habla de cómo vive el 1% más rico de la población mundial. Este es Ricky Martin en el cumple de 60 de Alejandro Roemers. Este sábado. ¿Saben dónde fue? En Marrakech. En este lugar, en Marruecos. En un palacete árabe. Estas son imágenes exclusivas que estamos presentando aquí en Minuto 1. Tenemos acceso de algunos de los invitados a esta fiesta. No estuvimos. Dicen que no, pero estuvo. Sí, estuvo. Yo cumplo 60 este año, voy a ver si... Fíjese, si tiene 6 millones de dólares,
lo puede hacer. Invitando a 600 invitados. Qué bárbaro. En avioncito lo llevo. Guardate algo, Nico, guardate algo que en un ratito les vamos a mostrar. El cumpleaños de 60 de Alejandro Roemers. Así vive el 1% top. Diría yo, el 0,01% top del país. Y a esta clase social nadie le llama la atención por sus excentricidades o excesos. Y ni hablemos los que aumentaron los medicamentos de Roemers en el último año, ¿no, Ale? No llama la atención que hagan una cosa un consumo esencial, ¿no? Lo paradójico es, claro, a qué rubro se dedica una persona que derrocha este dinero. Me parece muy bien, además que señales que es el 1% de la población que concentra esta riqueza en detrimento de la inmensa mayoría. El razonamiento habitual suele ser, es la suya. Es la suya que haga lo que quiera. Cuando uno ve lo que aumentaron los remedios en el último año, es la nuestra. Se da cuenta de que no es tan así. Es la nuestra, de nuestro bolsillo. Al menos hay una discusión para dar. Pero ahora nos vamos a meter en la cúspide de la pirámide. Volvamos a la base. Volvamos al medio. Vamos a lo nuestro, sí, digamos. Sí. Vamos al otro 99%. Al país del 15% de paritarias. A la vida real. Sin cláusula de gatillo, sí. Sin túnicas blancas ni negras, sin medinas, sin camellos. ¿Van a cerrar una paritaria este año los docentes, López? ¿Va a haber clases o no? Es en 2 semanas ya. Está difícil. Nosotros convocamos al Congreso para el 28. El Gobierno Nacional tiene tiempo. Hablo como CETERA. Ellos están planteando... A ver, hay 2 escenarios. 2016 hubo paritarias y empezaron las clases. 2017 no hubo paritaria y no empezaron las clases. 2016, el FONID que paga el Gobierno Nacional se duplicó de 600 pesos a 1.200. 2016 se aumentó un 40% el salario mínimo en la paritaria nacional. 2016 se garantizaron los programas socioeducativos, las netbooks de Conectar Igualdad, la entrega de libros. 2017, el mismo gobierno no convocó a paritarias. ¿Cuánto aumentó el mínimo? 18%, contra un 26% de inflación. ¿Cuánto aumentó el incentivo docente que lo cobran los docentes de todo el país? No los de las provincias más pobres. Yo cobro el incentivo docente, todos cobran el incentivo docente. ¿Cuánto aumentó este año sin paritaria? 18%. ¿Cuántos programas se discontinuaron? La mayoría. Las netbooks no están casi más. Los libros no entregan más. Entonces está claro que cuando pedimos paritarias no es poder para CETERA. Son beneficios para los estudiantes y para los docentes. ¿Hacemos política nosotros? Sí, política gremial en defensa de la educación pública, no política partidaria. Por eso empezamos las clases en el 2016 y no en el 2017. 2018, si el gobierno piensa que le vamos a decir a los docentes de todo el país, desde CETERA, que acepten una baja salarial, que no haya netbook a nuestros alumnos y que no vamos a pelear por los libros para nuestros alumnos, y la verdad no nos conoce, el gobierno nos conoce, piensa que nos va a vencer, no nos va a vencer. No empieza a hacerles mella con la prédica esta de son una mafia en los padres, digo, la cosa tacherista de poner al sindicalista en el lugar en contra del que tiene ese servicio y enfrentarlo de manera tal de sacarle legitimidad? No, yo aprovecho tu pregunta para agradecerle a la comunidad educativa. Siempre lo intentaron. Acordate el año pasado con el paro de Provincia de Buenos Aires, convocamos a voluntarios por Twitter, son 100.000 voluntarios porque la gente odia a los maestros. Entonces cuando los maestros paran, yo me ofrezco de voluntario. ¿Sabes cuántos fueron? En Twitter se anotaron 100.000. En la vida real, como recién decía, no fue ninguno. Cuando no nos dejaron poner la escuela itinerante, convocamos a la comunidad, vinieron todos. La marcha federal educativa del año pasado, 400.000 personas. Berkovich, ¿vos pensás que esas 400.000 personas fueron solo docentes? No, fueron todos, muchos de los que me están escuchando. Entonces, solo tengo como docente que agradecer el apoyo de la comunidad educativa. Todos los intentos de separar a la comunidad educativa de los docentes fallaron, como los voluntarios en Provincia de Buenos Aires. A veces dicen que como muestra sobre un botón, digamos, mi hijo va a la escuela pública y el respaldo que hubo el año pasado para los docentes en la escuela pública, mi hijo va a la escuela 13, fue absoluto, total y definitivo, digo, de toda la comunidad
de los padres, tuvimos una empatía y un acuerdo con los docentes como para que el reclamo era justo. Y yo creo que este año va a ocurrir algo parecido. Mis hijas iban, el año pasado ya egresaban, pero iban al Pellegrini, al Lengüitas, y siempre hubo como desde la comunidad educativa, un acuerdo con la lucha docente. ¿Qué ve el padre? El padre me ve a mí en marzo, en febrero, lo ve a Vidal, lo ve a Roby Baradel, lo ve a Finocchiaro. Pero después, cuando nosotros no estamos más en los medios, están las maestras y los maestros. El papá sabe que están atacando, es el que recibe a los chicos toda la mañana, entonces lo va a defender seguro. No hay manera de romper la historia de amor, que nunca será televisada, salvo cuando en estos canales, la historia de amor que existe entre la comunidad educativa y los docentes. El gobierno, esa historia de amor, que nunca será televisada, no la va a romper acusándonos de mafiosos. Nos vamos a otro tema para el cual una de las razones fue por las cuales convocamos hoy a Sergio Abrevaya. Usted lo conoce porque lo contamos aquí desde el lunes de la semana pasada. El escándalo de las luminarias que está comprando una gran cantidad de municipios de todo el país con fondos del Ministerio de Energía, pero que le está comprando a compañías que importan esas luminarias de China, pudiendo hacerse esas mismas luminarias en al menos 20 fábricas argentinas. Esto sería ya suficiente motivo como para preguntarse por qué, si hay miles de empleos de por medio, si hay un desarrollo tecnológico que puede hacer la Argentina y no hace en función de que se compra todo llave en mano afuera. Parecido a como pasó con los trenes, hay que decirlo, cuando se renovó todo el parque de trenes. Pero hay algo peor. La tercera empresa que más luminarias le vendió a los municipios como parte de este programa del Ministerio de Energía es la empresa del primo de Marcos Peña, Alejandro Jaime Brown Peña, el mismo que se sumó al blanqueo de capitales según Horacio Berbisky y el mismo que es denunciado por Greenpeace por desmontar miles de hectáreas de monte en Salta con el permiso de Juan Manuel Urtubey. Vea qué transversal que es todo. Bueno, esto ya motivó un pedido de informes por parte del diputado socialista Luis Contigiani. Presentó un pedido de informes en diputados para que lo citen a Aranguren a dar explicaciones sobre esto. Sergio Abrevaya denunció otro caso de esta saga de negocios oscuros en materia energética, que fue el de los parques eólicos, que reveló perfil en ese caso, donde aparecían empresas de la familia de Mauricio Macri, adquiriendo sin licitación parques eólicos con precio de generación muy alto, muy superior al precio promedio de generación, y luego vendiéndole esas compañías con una diferencia de valores que le permitió embolsar 15 millones de dólares. ¿Ve un parentesco entre estas dos cosas, Abrevaya? Sí, claro, es lo mismo que hablábamos al principio. En el caso de los parques eólicos es tremendo. Constituyen dos empresas, el contador histórico de las empresas de Sideco, digamos, crea dos, a los pocos meses le compra los parques eólicos a Isolux. La empresa Isolux dice, los vendo porque me estoy yendo. Después de eso gana otra licitación, o sea, no se estaba yendo. Y el Ministerio, Camesa, todos avalan esta venta. Las dos empresas ligadas a la familia Macri vuelven a venderlo. En total ganaron 33 millones. Me quedé corto. Sí. Y lo peor es que cuando se lo consultaron ante esta denuncia al ministro Aranguren dio a entender, no, dijo claramente en un reportaje por radio, que en realidad el contexto de la crítica que había a la empresa de correo y el sabotaje que le estaban haciendo a la familia Macri, los obligó a estas empresas también ligadas a la familia del presidente a vender, que si no se habrían quedado porque habrían hecho más negocio. Es decir, admitió que esta era la operatoria final, pero fundándola en otro tipo de argumentación. En el caso de las LED sí se quedaron a seguir haciendo negocio, y cuando Sloto le preguntó al jefe de gabinete por su primo, dijo, tengo muchos primos. No solo se quedaron, sino que siguió el caso de las LED, tanto GLS como Filco. Una de esas siempre ha pasado desapercibido en la familia Macri la parte de la madre, ¿no? Que es histórica familia empresaria. No es que esté mal ser empresaria, pero tiene su historia. La tuvo en la Tierra del Fuego, favorecida por la dictadura militar y favorecida en el 81, 82 por Cavallo, por la estatización de la deuda. Es decir, siempre terminan en una relación con el Estado. Hay una historia que se olvida y que pasó de largo, pero que fue, yo diría, el comienzo en democracia de la relación de las empresas de Macri con el Estado. Fue cuando asume Menem y asume
grosso de intendente y le perdona 30 millones de dólares a Manliva inmediatamente que se le habían quitado en función del desagio. No sé si te acordás del desagio que fue cuando salió, claro, el Austral, y todas las empresas sufrieron el desagio en los pagos, la Manliva también. Bueno, inmediatamente le hizo una devolución, inmediata. El ministro de Hacienda en ese momento terminó renunciando a la semana. Es permanente el favorecimiento de las empresas del macrismo cuando llegan al gobierno, tienen un ex gerente, que era el caso de Grosso. Le pregunto concretamente por el caso de las luminarias, porque usted es legislador porteño y GLS, la General Lighting System, la compañía del primo de Peña, ganó por fuera del programa de iluminación de alumbrado eficiente, de este PLAE, una licitación por 250 millones de pesos para proveerle luminarias al gobierno de la ciudad. ¿Qué se puede hacer desde la legislatura para preguntarse qué pasa con esto? Por supuesto, empieza con el pedido de informes, pero lamentablemente tenemos una legislatura que tiene una mayoría parlamentaria del PRO, pero nos vamos a parar en este planteo y eventualmente, si logramos alguna prueba mayor, la judicialización, ¿no? En ese sentido mi fuerza política es seguidora, digamos, pero yo creo que además esto va redundando, va a seguir. Ellos creo que licitaron 40 y pico de mil LEDs a manos de esta empresa que es la del primo de Peña, y ellos anunciaron desde el gobierno que van a seguir, porque el planteo que te hacen es: estamos modernizando. Sí, que está buenísimo eso. Claro, que uno está de acuerdo. La lámpara LED ahorra, así que no está mal. El problema es que, como vos bien decías, importan de China lámparas que además son tan incandescentes que le tienen que poner un cobertor, porque si no terminás no viendo bien, y que además se mueren antes. Son espantosas, la luz que hay en la ciudad es espantosa. Y además termina muriendo antes. Es decir, la gran ventaja de la LED, que es que dura más tiempo, no es así. Es un blanco asesino. Pero perdón, por eso ganan la licitación. Como no le ponen la tulipa protectora que evita el encandilamiento, son más baratas y ganan la licitación. Sí, Miriam, no, también sos legisladora. También soy legisladora, no, pero complementando lo que decía Brevallo. Pero a mí me interesa particularmente que se pronuncie sobre lo de las luminarias. Sí, veo que lo está siguiendo mucho, me parece muy bien, es que es una investigación es un caso escandaloso. Pero ¿sabés con qué lo ligo, Alejandro? Con un discurso de un gobierno que tiene un discurso meritocrático, donde habla de que sobran trabajadores del Estado, que sobran trabajadores en el Hospital Posada, y que todo el mundo avanza a través de sus méritos y que pueden conseguir otro empleo, y si no, que hagan cerveza artesanal. Escuchamos todo este tiempo este discurso. Cuando vos ves, como relataba recién Abrevaya, cómo hacen sus negocios, saquean al Estado. Acá no hay mérito alguno. ¿Cuál es el mérito de tener un primo que hace negocios con el Estado? ¿Cuál es el mérito de hacer negocios con los parques eólicos si vos sos el dueño de la pelota porque estás del otro lado del mostrador? ¿Cuál es el mérito de Shell de tener superganancias y Aranguren le da los negocios? Entonces me parece profundo, porque es un gobierno que llegó hablando de república, que llegó hablando de limpieza de las instituciones, que a muchos se los creyeron, le votaron muchas de esas leyes, como la del blanqueo, y ahora vemos cuáles son las consecuencias de todo eso. No hay ningún mérito, se beneficiaron con la dictadura, se beneficiaron después, como decía recién, en el 85, y se siguen beneficiando del saqueo al Estado. Así hacen sus ganancias. ¿Feletti? Mira, yo creo que no es nuevo. Digo, si uno hace el recorrido del grupo SOCMO, el grupo Macri, a lo largo de la relación con el Estado, empezando desde la época de la dictadura, la estatización de la deuda, el contrato de obra pública, la promoción industrial, es esto. Por eso lo llevo al caso actual. No quiero hacer arqueología de los Macri ni historizarlos demasiado. El año pasado había un fondo para seguridad en la provincia de Buenos Aires. Una de las cuestiones vinculadas a la aplicación de ese fondo podía ser luminarias. Y bueno, sobre eso se presionó mucho. Nosotros no lo terminamos haciendo, a que los municipios aumentaran sus luminarias a partir de que había un financiamiento especial para eso. ¿Y le sugerían que contratara a la empresa de No sugerían, pero bueno, como el fondo para ser usado tenía que ir a la provincia de Buenos Aires, para la licitación era la provincia de Buenos Aires. Hay intendentes que sí reciben sugerencias de contratar a GLS. No fue nuestro caso. En La Matanza. No fue nuestro caso en La Matanza. Pero sí quedaba claro que había determinadas formas de usar un fondo para inversión en seguridad. Bueno, claro, se generaron su propio mercado, digamos. Los que más rápido compraron fueron Vicente López y Morón, que son... Son casualidades. Creo que sí, que la legislatura hay que insistir mucho con esto cuando comiencen las sesiones, y más allá de la mayoría que tiene Cambiemos, hay que develar este tipo de negociado.
Se votó, era un objetivo, se hizo por coeficiente de coparticipación para que todo el mundo tuviera el acceso al fondo. Ahora después, cuando llega la reglamentación de cómo se puede usar ese fondo, en el tema luminarias hubo muchas dificultades para usarlo. Vamos al tema que dijimos, dejábamos para el final, el cumple de 60 de Alejandro Roemers. Con la suya, dicen en general cuando un empresario hace una cosa tan ostentosa como patinarse $6 millones en una noche. Invitar 600 personas a Marrakech con el viaje de ida y vuelta incluido y poner a cantar ni más ni menos que a Ricky Martin. Gustos aparte, algo muy costoso. Fíjense los hoteles que cerró Roemers para este festejo, hoteles donde se hospedaban en un ambiente de las 1001 noches sus invitados. A ellas les regalaban una túnica blanca, a ellos una negra. Una túnica negra. Una túnica negra. Por favor, aclaremos, por favor, que oscurece, muchachos. Por favor, Hamilton. La luminaria. Ahí los tienen, en plena Medina de Marrakech. Ahí los paños húmedos que les ofrendaban a los selectos invitados. Y uno de los jardines de palacios árabes en los cuales transcurrió el ágape. Un palo por década, a ver, con un palo por década se gastó el señor. En un par de horas. Ahí hubo algún sincretismo también, un poco de brasilero. Y algunos de los invitados, ¿no? Bueno, es realmente la cúspide de la pirámide. Bueno, estaban ustedes fíjense en la lista Forbes de las personas más ricas del país. Bueno, de los 10 había 5 o 6. Ahí están las capas, las túnicas con las cuales se terminaron de ambientar, digamos, de caracterizar en este plan Jafar. Y ahí se ve parte del show capturado por uno de los celulares. La idea era que no hubiera celulares, que no hubiera... Metió cambios de vestuario, Ricky, todo, ¿eh? ¿Y vos por qué no fuiste, Berco? Bueno, no hubo prensa. ¿Rechazaste la invitación? Primero, yo soy el otro 99% y segundo, no hubo prensa. A veces hay cosas así a las que uno se puede asomar, dar una olfateada y volver al mundo de los mortales, pero no fue este el caso. ¿Por qué les mostramos esto? ¿Qué tiene de interés público la fiesta de un magnate excéntrico que es poeta y que se da a los placeres de la vida, como cualquiera haría si pudiera? Porque este hombre, si bien desmiente categóricamente su relación con los laboratorios Roemers, tiene oficina en el laboratorio Roemers, su secretaria atiende allí y él mismo se sienta en el directorio. Bueno, los medicamentos aumentaron en los últimos 2 años y piquito un 100%. Y esta clase de excentricidades que hacen buena parte de los grandes capitalistas y a su vez grandes inversores del mundo, porque la gente que tiene este nivel de plata no la tiene en un solo país, no la tiene en el país, no escandalizan tanto como si escandaliza, por ejemplo, que tenga un iPhone el secretario general de un sindicato. Esta foto que salió hoy en la página 4 del diario Clarín. El subtítulo era Palazzo, Sergio Palazzo. Primero con una amenaza que no hizo, que no profirió, porque esta frase fue tergiversada. Él lo que no dijo que iba a haber 2 meses sin banco, dijo que iba a haber 2 meses con conflicto bancario. Bueno, lo aclaró Palazzo y todo, pero fíjense el epígrafe de la foto, que es de hace un par de años. El epígrafe dice, Palazzo en el VIP de aerolíneas revisando su iPhone. La verdad, a mí me tiene completamente sin cuidado lo que publique un diario. No quiero hacer foco en el diario. Quiero hacer foco en el prejuicio social que hace que sea para buena parte de la sociedad, no para el redactor que seguramente gana 15.000 pesos, que escribió ese epígrafe. Con toda la furia. Con toda la furia, precarizado, en un diario que encima está echando. No me quiero detener en eso, me quiero detener en el prejuicio social que hace que
un secretario general de un gremio bancario, que además los bancarios, todos los bancarios si quisieran se pueden comprar un iPhone, por ahí no el último, pero todos se pueden comprar un iPhone, ganan bien los bancarios. Quizás escandaloso sería, o es, que el Momo Venegas haya dejado en herencia a sus testaferros una fortuna incalculable cuando los afiliados de su gremio se mueren de hambre. Pero los bancarios no se mueren de hambre, ganan bien. Y su secretario general tiene un iPhone. Y está en el VIP de aerolíneas, porque los VIP, más que un privilegio, son una forma de aislar a gente conocida o pública de que le pegue a alguien o que lo trate mal o qué sé yo. Bueno, esta es la doble vara que tiene nuestra sociedad. Un magnate que se puede patinar 6 millones de dólares una noche y un trabajador o el secretario general de un gremio de trabajadores que no puede tener un iPhone. Evidentemente no le encuentran otras cosas a Palazzo que sí le encuentran a los dirigentes sindicales que tienen más causas. Con esta reflexión queríamos cerrar agradeciéndoles, Roberto Feletti, si quieren una reflexión cada uno de 20 segundos sobre esto, las permitimos, pero no más porque ya viene Sloto. 20 segundos. Reafirma mis convicciones anticapitalistas, ver esa fiesta y la obscenidad de que una persona sola que vive de los medicamentos de millones derroche ese dinero mientras los jubilados, las jubiladas no tienen para comprar un medicamento. Feletti. Es insostenible el sistema tal como está acá. Esta es la realidad, digo, no podés tener pauperizado miles, millones y gastando, y le estás negando, no pueden ir más del 15%. Esto es insostenible. Abrevaya, gracias, Una pobreza estructural, ¿no? Que de Menem para acá no para, en el gobierno anterior era 25, a las 30, y un contraste tremendo. El contraste es el problema. Me parece que este es el punto, para muchos es aspiracional llegar a eso, mientras tienen la pobreza atrás y no la ve. Me parece que este es el problema, 100% aumentos, y estamos discutiendo si le dan el 15% a los trabajadores. ¿Qué quiere Hamilton, su túnica negra? No, yo solo quiero decir que desde este gobierno un funcionario muy importante dijo que los trabajadores no podían darse el lujo de viajar o de comprarse un teléfono, de tener un televisor, que eso era una irrealidad y que no podía seguir ocurriendo en la Argentina, que eso era parte del populismo. Nada, cuando contrastás con este tipo de situaciones te das cuenta qué significado tiene esa palabra. Una última, que el Congreso pide informes al ministro de Finanzas Caputo sobre el pago a buitres. ¿A quién se le pagó? ¿Cuánto se le pagó? Porque es muy importante ver eso. Gracias, Eduardo López, también. Una reflexión. Sí. Por todo esto, el 21 a las 15 horas, el 9 de julio y Belgrano, una cita con la historia, Unidad de los Trabajadores. Con la historia no sé, pero con ustedes nos encontramos mañana a las 9 de la noche, acá en la pantalla de C5N, y lo dejamos en las mejores manos. Las de Marcelo Slotoviazda y su desafío 2018. Buenas noches.